clase, la sesión 12 en comprensión lectora, ¿ya? Ya son las 9:36 y necesitamos iniciar porque está interesante para usted y luego para que lo pueda descargar y socializar más adelante con más atención. Bien, en primer lugar, profesora Nélida, estimados colegas, un buen día. Gracias a Dios, a nuestro divino, nuevamente nos estamos reencontrando en este escenario a través de este medio. A nombre de la Corporación ANILS, se va a continuar con la clase de comprensión lectora titulada Extratextualidad y supertranstextualidad de los textos como estrategia pedagógica en comprensión lectora. ¿Me escucha, profesora Nélida? Profesora, la estoy escuchando, profesora. Ok. Se observa la imagen, ¿verdad? Sí, se observa, profesora. Bien, entonces vamos a continuar. Bien. Profesora Nélida, colegas, en la clase anterior veníamos nosotros trabajando el círculo de las estrategias de comprensión lectora según el enfoque PISA. Entonces, el día de hoy vamos a continuar con el tema ya mencionado. Quien le habla también es la maestra Rosario, y de esta manera vamos a iniciar cuáles son los temas que realmente se trabajó. Y es más, en la sesión 11 se trabajó también la textualidad, la intratextualidad, también se trabajó la intertextualización de los textos y también se trabajó la extratextualización de los textos. Ahora vamos a trabajar la supertranstextualidad de los textos. Entonces, pero de todas maneras está junto las estrategias con la finalidad de que ustedes podamos tener la secuencia. Bien, a ver, maestra Nélida, ¿recuerda del círculo, de la espiral lector? Sí, profesora. Muy bien, este espiral es el que estamos trabajando. Así es, sí, profesora. ¿Se acuerda? Que Sí, profesora. y aquí está el nivel literal que trabaja la textualidad, el nivel de retención que trabaja la intratextualidad, el nivel de organización que trabaja la intertextualidad, y el nivel inferencial trabaja la extratextualidad, la interpretación trabaja la supertranstextualidad. Aquí estamos en el nivel de interpretación. Cada uno de estos niveles cumplen una función. Dice la literalidad es análisis de los elementos externos que lo acompañan al texto. ¿Ya? Ahora, el nivel de retención y a través de la textualidad. Ahora, la retención a través de la intertextualidad analiza las relaciones de los textos, una idea con la otra idea. Y el nivel de organización con la intertextualidad trabaja lo que es el análisis de la organización de las ideas. Y luego trabaja el nivel inferencial con la extratextualidad, trabaja la comparación. Y la interpretación trabaja con la supertranstextualidad, que viene a ser elaboración y generalización de ideas. Entonces, estos círculos, el espiral lector está dividido en dos grupos, ¿no? 3 niveles para análisis y 4 niveles para síntesis. Eso hay que quedarnos claro. Muy bien. Ahora, bueno, acá ya hemos hablado la textualidad e intertextualidad de los textos, ya lo hemos trabajado, simplemente lo vamos a recordar, nada más está ahí. ¿Y qué trabaja? Y está el nivel literal, y acá están las acciones. Con estas indicaciones, donde dice capta el significado, identifica detalles, precisa el espacio y tiempo, secuencia de los sucesos y otras acciones más, el nivel literal trabaja la textualidad de los textos. Entonces, aquí mismo también trabaja el nivel la literalidad. Tenemos indicadores y los desempeños con los estudiantes que podemos utilizarlo. ¿Nos podemos guiar a estas preguntas? Sí, nos podemos guiar. Y esto es del cual nosotros ya hemos trabajado, porque yo quiero llevarles a la parte práctica, solamente es un repasito esto.
El nivel de retención, de igual manera, el nivel de retención con la intratextualidad, ahí está el nivel y las acciones que se puede trabajar con los estudiantes. Ahí tenemos los indicadores y las actividades para los alumnos. Y ahora estamos en el nivel de organización. Acá tenemos también las actividades que se puede trabajar con los estudiantes. Y de esa manera tenemos también, los indicadores y los desempeños. ¿Son acciones guías? Sí, son acciones guías. ¿Podemos trabajarlos? Sí. ¿Podemos agregar algunas actividades relacionadas a estos indicadores? Sí podemos relacionar, sí podemos agregarlo. Entonces, es ya creatividad de cada docente que podemos trabajar. El nivel inferencial, acá también tenemos sus datos, los datos, las acciones que realmente podemos desarrollar con los estudiantes. Ahí están los indicadores y los desempeños con los estudiantes. Y ahora estamos acá con la interpretación que trabaja la supertranstextualidad de los textos, ¿no? Similarmente, ¿no? Acá tenemos algunos ejemplos, acciones guías que nos puede orientar para poder trabajar con los estudiantes. Y aquí también tenemos algunas acciones para los estudiantes y indicadores para los docentes. ¿Cuál es el propósito que realmente se va a trabajar? Acá el nivel trabaja, reordena un nuevo enfoque los contenidos del texto. Entonces, ¿qué es ahora? ¿Qué viene a ser la supertextualidad? Ya hemos hablado, la textualidad es el conjunto de características, conjunto de condiciones, conjunto de propiedades de los textos. Ahora, la textualidad se presenta con estas características en el texto. Entonces, ¿qué se trabaja? La coherencia, la cohesión, la intencionalidad, la aceptabilidad, la informatividad, la situacionalidad y la intertextualidad, ¿no? Son puntos, acciones relevantes que se trabaja con el nivel literal, la textualidad. Y aquí también tenemos, la coherencia, la cohesión, la intencionalidad y qué son cada uno, le está dando su definición. Ahora, ¿qué es la intertextualidad? También ya lo hemos trabajado, es un conjunto de relaciones que un texto literario puede mantener con otros, ¿no? Sean estos contemporáneos o históricos, también se define como transtextualidad, ¿ve? O sea, la intertextualidad, la textualidad son términos que realmente de nivel de un alto nivel cognitivo en comprensión lectora, profesora Nélida y demás colegas que nos encontramos en la sala. ¿Ve? Y acá tenemos una fichita de trabajo para trabajar la intertextualidad, ¿ve? Algunas acciones como ejemplo. Esto queda, ¿no? Y ahora vamos a hablar de la extratextualidad y la supertranstextualidad. Ay, estoy en reunión en clases, por favor, te llamo después. Listo. Muy bien, ¿qué es el extratexto? Para hablar de extratextualidad, supertranstextualidad, tenemos que saber qué es el extratexto. El extratexto es todo aquello que es exterior, extra, pues no es extra, a una obra, referencias históricas y culturales, detalles biográficos, otros textos contemporáneos, ajenos o propios del autor, etc. Aquí tenemos las condiciones externas, la extratextualidad, condiciones internas, la intratextualidad y aportes de otras fuentes, la intertextualidad de los textos. Muy bien, ¿qué es la extratextualidad? Es dentro del campo más general de la intertextualidad, en la narratología, la relación que existe entre un texto determinado de un autor y otro texto o textos de autores diferentes. Las llamadas reminencias o influencias que se encuentran en un texto de autores anteriores y que suponen de hecho asumir una tradición cultural, un registro o hasta una máscara estilística y temática ya acuñada previamente. Se opone a la intratextualidad o referencia textual. O sea, lo que también queremos es que estos términos, ¿de qué manera nosotros podemos llevar a la práctica? Porque un aspecto es el concepto, ¿no? Que nos dice
algún conjunto de ideas, pero ¿cómo aterrizamos en la práctica? Y entonces lo que yo quiero enfatizar es en la práctica, ¿qué es la extratextualidad de los textos? Acá nos dice que la extratextualidad es el campo más general de la intertextualidad de la narratología. Es la relación, no se olvide, la relación que existe entre un texto determinado de un autor y otro texto o textos de autor o autores diferentes. Eso viene a ser la extratextualidad. Por ejemplo, acá, ¿qué relación tiene la imagen de Romeo y Julieta y con esta imagen de Píramo y Tisbe, ¿no? Ambos son autores diferentes. Pero ¿en qué se relacionan? Que ambos textos de autores diferentes, el final tienen un amor trágico. Aquí, por ejemplo, en Romeo y Julieta, nosotros conocemos la historia, ¿no? Que sus amores han sido rechazados, prohibidos, y por lo tanto, ambos mueren por defender su amor, en vista de que no los dejaban ser felices, por lo menos han pensado encontrar la felicidad juntos en el más allá, ¿no? Eso es en síntesis lo que nos habla, pues, Romeo y Julieta. El final es un amor trágico. Ahora, ¿cómo termina el amor acá, el texto? Píramo y Tisbe, amor trágico. ¿Cómo termina? Por ejemplo, Tisbe era una niña una señorita muy encantadora, que ella había citado con su novio, con Píramo, tenían una cita en un lugar. Entonces, Tisbe a las 4 de la tarde sale para el lugar de encuentro, ¿cómo se llama? En el punto de encuentro, Tisbe. Y Píramo ya iba a llegar a esa hora. Resulta que en el lugar de encuentro, ahí Tisbe se encontró con unos osos, con unos perros osos así de esa naturaleza. Pero los perros estaban con el hocico ensangrentado, ¿no? Entonces Tisbe, como tenía un velo en su cabeza, entonces ella se asustó mirando a los perros que estaban ensangrentados su boca y salió corriendo del lugar, ¿no? A escaparse, ¿no? Entonces, en el correr ella, al escaparse, hace caer su velo se le cae. Entonces, en esos momentos, Tisbe, el perro se acerca y con el hocico ensangrentado se queda parado al lado del velo de Tisbe. Entonces, instantes que llega Píramo y observa al perro, al oso así, es animal, lleno el hocico de sangre y con el velo en la boca, lo tenía el perro, el animal el velo de la novia lleno de sangre. Entonces, ¿qué pensó Píramo? Píramo pensó que el oso o el animal grande, extenso, había matado a Tisbe y su hocico estaba como estaba de sangre, pensó que se lo había comido a Tisbe. Entonces, él se impresionó y dijo, mataste a su comprometida, a su novia, y no pudo controlar sus emociones. Inmediatamente, con la flecha, con el material que ellos tenían, se mata Píramo, se mata de dolor, de impotencia, porque creyó que Tisbe había sido comido por el animal. Entonces, ahí al ver que Tisbe ya estaba en otro lugar en la espera, regresa, ¿no? Al lugar, al punto de encuentro, porque estaba demorando Píramo. Entonces regresa y encuentra a Píramo tirado en el suelo, con la flecha en el corazón. Entonces, ¿qué hace Tisbe? Con el dolor y la impotencia que su amor Píramo se había matado, pero Tisbe no sabía que se había matado por equivocación, ¿no? Porque ella estaba viva.
¿Qué hace Tisbe? Le saca la flecha de su corazón de Píramo y se suicida ella misma también. Y los dos mueren, un amor trágico. Entonces, en la extratextualidad de los textos, mira, acá con un ejemplo sencillo, les traigo, ¿no? Acá está Romeo y Julieta y aquí está Píramo y Tisbe. Son autores diferentes, son textos diferentes, fecha de publicación diferentes, pero en la relación que vamos a realizar con la extratextualidad, lo relacionamos, ambos textos terminan con un amor trágico. Profesora Nélida, ¿le gustó? Sí, profesora, la comparación también, ¿no? Esto es, profesora Nélida, en esto consiste la extratextualidad. Relacionar textos, ideas de textos, ¿no? Ideas de textos con diferentes textos, pero a mí en esto coinciden, tienen un amor tráfico. Claro. En eso consiste la extratextualidad. Y es una estrategia muy importante que nosotros tenemos que trabajar con el estudiante. Claro, profesora. Poco a poco, con la lectura más cortita, con el texto que usted lee de nivel primario, puede realizar la extratextualidad, ¿no? Y solamente con una pregunta y hasta con imágenes, así de sencillo, ¿no? Entonces, estos niveles, el espiral lector del enfoque PISA es muy importante que tratemos de ingresar a nuestra práctica pedagógica poquito a poquito, pero primero el docente tiene que empoderarse desde su punto de vista y cómo aterrizar en el aula, ¿verdad? Claro, profesora. Esto es Muy muy importante. importante que les estoy trayendo para que pueda trabajar. Sí, profesora, muchas gracias. Sí, profesora. La transtextualidad, dice, el texto es la única realidad inmediata, realidad del pensamiento y de la vivencia, que viene a ser el punto de partida para todas estas disciplinas y este tipo de pensamiento. Atentas, maestra Nélida, donde no hay texto, no hay objeto para la investigación y el pensamiento. Qué interesante. Entonces, con los textos no necesitamos textos inmensos, extensos, solamente se trabaja con los textos cortos y precisos que los estudiantes puedan comprender qué es la textualidad, o sea, todas esas estrategias y trabajar con la lectura. Todo texto es un intertexto, ¿ve? Todo texto es un intertexto. Otros textos son presentados en los niveles variables, bajo forma de más o menos reconocibles. El intertexto es un campo general de fórmulas anónimas, cuyo origen es rara vez localizable, de citas inconscientes o automáticas, presentadas sin comillas. Son estrategias interesantes cuando nosotros hablamos de la transtextualidad de los textos. Aquí también tenemos el autor Gerard Guenet adopta el término de transtextualidad para hacer referencia a todas las relaciones entre un texto con otros textos, maestra, y establece la siguiente tipología. Mira, ve, para trabajar la transtextualidad, mira cómo se trabaja. Cuando realizamos la intertextualidad, cuando realizamos la paratextualidad, cuando realizamos la metatextualidad. La metacognición, maestra, cuando hablamos de metacognición, nosotros sabemos que el estudiante de lo aprendido, tiene que ir más allá de lo aprendido, ¿verdad? Es similar aquí. Claro, profesora. El estudiante, la metatextualidad del estudiante, de lo que ya ha trabajado, por ejemplo, la textualidad, entonces el alumno ya tiene que ir más allá, tiene que ya buscar más ejemplos y trabajar la textualidad o la intertextualidad, ¿no? Entonces, Claro. la architextualidad, relación de un texto con las diversas clases, ¿ve? A la que pertenece. La hipertextualidad, reelaboración de un texto por otro, a través de fenómenos como el pastiche o la parodia. Todos son estos tipos de textos que realmente se trabaja la transtextualidad. Si usted trabaja la metatextualidad, está trabajando la transtextualidad. Si usted trabaja la intertextualidad, está trabajando la transtextualidad. Porque, ¿qué dice la transtextualidad? Es la relación, la organización de ideas, ¿no? Para poder del texto que hemos leído, reorganizarlo, relacionarlo con el texto 1, con el texto 2, hasta con el texto 3. Esto es muy interesante, maestras. Aquí
Bueno, con todo cariño lo preparo para ustedes porque sé que están siguiendo la secuencia de las sesiones en comprensión lectora y pues se merecen todo el derecho de conocer las nuevas estrategias y poco a poco lo vamos a llevar en el aula de repente, más adelante. Sí, profesora, muchas gracias. Entonces, aquí ahora nos vamos a ir a la práctica con todo lo que hemos visto. No sé si observa, maestra, el texto o no. Sí, se observa, profesora, Vamos a ampliar entonces. pequeñito, pequeñito. Y ahorita lo ampliamos. Muy bien. Ahora sí. Ahora sí. Ya. Entonces, aquí tenemos 3 textos, maestra. ¿Ya? Lectura y análisis del texto en su forma, contenido según enfoque PISA. Entonces, aquí tenemos, maestra, el texto 1. Vamos a trabajar esas estrategias con el texto 1, que es Warma Cuyay, con los mismos textos que ya hemos venido leyendo para que ustedes también puedan quedar claro, ¿no? El texto 2 es el torito de la piel brillante, ¿te acuerdas que hemos trabajado? Sí, profesora. Entonces ya sabemos el cuento del torito de la piel brillante, ya sabemos en qué consiste Guarmacuyay, y también hemos leído el texto, el cuento, El niño junto al cielo. ¿Quién es el autor? Es Enrique Congrains Martín. Entonces, acá hay 2 autores diferentes, hay 2 textos con el mismo autor. Entonces, a ver, ¿qué es lo que vamos a trabajar acá con estas lecturas? Entonces, maestra, cuando nosotros trabajamos acá, por ejemplo, yo he armado acá la ficha de comprensión lectora. En este caso no se trata, ¿no? A través del PPT decirles, no, colegas, estas son las estrategias y así pueden trabajar, sino que nosotros como acompañantes, facilitadores, tenemos que con el ejemplo, darles un ejemplo de qué manera trabajar los textos con el espiral lector, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos, maestra, recuerda el círculo, el espiral lector, el nivel literal, que trabaja la intertextualidad. Entonces, cuando trabajamos acá la intertextualidad, aquí, por ejemplo, hay 3 textos. Guarmacuyay, el torito de la piel brillante, el niño junto al cielo. ¿Me está comprendiendo, maestra? Profesora. ¿Me está... Sí, estoy atenta, profesora. Ya, por favor, le voy a explicar acá con atención. Mira, maestra, cuando realmente nosotros trabajamos la textualidad, si nosotros trabajamos solamente de un texto, nada más estaríamos trabajando la textualidad con el nivel literal. Pero si trabajamos acá, mira, te estoy llevándote al nivel alto, estamos trabajando 3 textos. Texto 1, texto 2 y texto 3. Entonces, al momento que nosotros trabajamos 2 textos de un solo autor, que es José María Arguedas, el Guarmacuyay y Torito de la piel brillante, estamos trabajando la intratextualidad también. ¿Ve? Aquí tenemos. Y cuando le relacionamos a otro texto de otro autor, eso ya viene a ser la intertextualidad. Entonces, con este ejemplo, se está trabajando 3 aspectos: la textualidad, la intratextualidad y la intertextualidad de los textos. ¿Ven? Intra es cuando trabajas 2 textos de un solo autor. Inter, cuando ya hay autores diferentes. Y la textualidad son que va a trabajar los elementos de forma de un texto. Por ejemplo, las categorías o preguntas. Tipo de texto: Guanmacuyay, narrativo. Torito de la piel brillante, narrativo. El niño junto al cielo, narrativo. Género textual, mira cómo se relaciona. Género textual, cuento, cuento, cuento. Formato textual, continuo, continuo, continuo. Autor: José María Arguedas, Enrique Congrains Martín. Nacionalidad: peruano, peruano, peruano. Mira cómo se relaciona. Estructura del texto: inicio, nudo, desenlace. Los 3 textos tienen inicio, nudo, desenlace. Tiempo: ambos textos, como leemos en tiempo pasado, pasado, pasado.
Forma de expresión, los cuentos están en prosa, en prosa, en prosa. ¿Hemos comprendido, maestra? Sí, profesora. Muy bien, maestra. Entonces ahora vamos a trabajar durante la lectura. Y esto, mira, se trabaja antes de la lectura. Estos reconocimientos de forma del texto, antes de la lectura. Está relacionado con el primer momento de la lectura. Ahora, durante la lectura, usted sabe, maestra, que estas acciones el alumno lee el texto, ¿no? Y puedes trabajar cualquiera de estas actividades, ¿no? Durante lectura, conecte, o sea, sugerir al estudiante para que pueda comprender el texto y luego trabajar los demás niveles. Entonces, después de la lectura, maestra, acá viene, ¿ve? Análisis de fondo y contenido del texto. Ya viene ya el análisis de fondo, ya no de forma. Nivel de retención. Trabaja la intratextualidad de los textos. Aquí ya solamente, como trabaja la intratextualidad, solamente estoy utilizando los dos textos de José María Arguedas. ¿Me está comprendiendo? Oh, sí, profesora. Mi tema del cuento. Amor, ¿cuál es el tema de Guarmacuyay? Amor frustrado de Ernesto. ¿Cuál es el tema del torito de la piel brillante? Que la curiosidad y el desafío que se le presentó al torito al escapar de su casa. Personajes principales, ¿ve? Son preguntas guías. Ernesto, Justina y Cuto, acá torito de la piel brillante y su dueño y el toro. ¿Qué valores presenta la obra? Amor, amistad, acá amor, humildad y obediencia, ¿ve? ¿Dónde suscita los hechos? En la hacienda de Biseque, en eso en Guarmacuyay, en el Torito, en la casa de la pareja de esposos, ¿no? Ahora, escribe dos acciones relevantes, también se puede preguntar en la retención, ¿no? Acá bailan y cantan en una ronda, Cuto castiga a los animales de Don Froilán, en el Torito se encuentra con el toro negro, Torito pelea con toro negro y muere. Escribe una frase relevante, odio a Don Froilán y vivirán juntos, ¿no? Lo que escribió, lo que le dijo el Torito a sus amos antes de ir a pelear y a morir con el toro negro. Entonces, mira, acá hay un conjunto de preguntas que podemos trabajar con la intratextualidad en el nivel de retención, ¿sí? Qué bonito sería que lleváramos, y les estoy dejando un ejemplito acá. Nivel de organización o intertextualidad de los textos. ¿Ah? Aquí sí ya ven. En el nivel de organización ya trabajamos los tres textos. Guarmacuyay, Torito de la piel brillante, El niño junto al cielo. ¿Ve? Entonces aquí tenemos, acá por ejemplo, ¿cuál es el mensaje de los textos, de los cuentos? En Guarmacuyay, acá está el mensaje, el torito de la piel brillante, acá está el mensaje, y el niño junto al cielo tenemos acá. ¿Qué dice el niño junto al cielo? ¿Cuál es el mensaje? No debemos aprovecharnos de la inconsciencia, de la inocencia de las personas, pero también hay que desconfiar de las personas que recién conocemos, ¿no? Según la lectura del cuento, es que el niño se encuentra con Pedro, su amigo, y lo estafa, ¿no? En El niño junto al cielo. Esteban era un niño que llegó recién a la capital, se encuentra 10 soles, y con esos 10 soles le cuenta a Pedro que recién lo conoce y el otro vivo, acriollado, le engaña, ¿no? Entonces, eso es el mensaje del cuento. Ahora, el torito de la piel brillante, ¿cuál es el mensaje? Esta pareja, dice, esta pareja era feliz por no tener un becerrito, hasta que lo perdieron y no aceptaron su situación de haberlo perdido. Se esperanzaron en tener otro becerrito, cuidando de la mejor manera a la vaquita para que pariera otro becerrito como el que tuvieron. Y al no parir la vaca, otro becerrito igual. Ellos vivieron tristes por siempre. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Que la felicidad no está en una sola cosa, sino una cosa si una cosa sale mal, otra te puede ir mucho mejor y puedes seguir siendo feliz. Ese es el mensaje que nos deja el torito de la piel brillante. Con Guarmacuyay nos dice, ¿no? La lucha contra la desigualdad y la injusticia social continúa, y la obra de Arguedas nos recuerda la importancia de la empatía y el respeto hacia todas las personas, independientemente de su origen social y étnico. Entonces,
Podemos extraer del texto 1, del texto 2, del texto 3, los mensajes solamente con una pregunta para que podamos trabajar con los niños. ¿Qué otro título llevaría los cuentos? Entonces, en Guarmacuyay, como ejemplo, yo le puedo poner, ¿no?, el sufrimiento de Sarinacha. ¿Y quién era Sarinacha? Sarinacha era la becerrita que Cuto empezó a castigarle de venganza, que don Froilán había abusado de Justina, de su enamorada. Entonces, él se vengaba con los animalitos pequeños, ¿no? Entonces, ¿quién era la más víctima de todo este maltrato? Era Sarinacha, ¿no? El nombre de un becerrito. En el torito de la piel brillante le he puesto un título, Torito Valiente. En el niño junto al cielo, el título puede ser La inocencia de Esteban, o sea, de acuerdo al contenido, ¿no? Ahora, en el nivel inferencial tenemos acá, por ejemplo, se trabaja la extratextualidad de los textos. Cuando nos trabaja la extratextualidad, tenemos que trabajar pues con 3 textos, ¿no? O 2 textos de autores diferentes, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, en las preguntas, en el nivel inferencial dice, ¿qué injusticia se observa en los cuentos? ¿Qué injusticia? Entonces, en Guarmacuyay se observa la injusticia con Justina y Sarinacha. En el torito de la piel brillante, la injusticia del toro negro con el torito de la piel brillante. O sea, bien injusto fue el toro negro y abusivo, ¿no? Al prometerle pelear y matarle al torito por odio, de venganza, en fin, ¿no? Y en el niño junto al cielo, la injusticia de Pedro hacia Esteban, ¿no? Pedro es injusto con Esteban. ¿Por qué? Porque lo engaña y lo estafa. Ahora, ¿qué preguntas más podemos relacionar en el nivel inferencial? ¿Qué valores positivos de los personajes principales leemos en los cuentos que complicaron su vida? ¿Ah? ¿Qué valores positivos de los personajes principales leemos en los cuentos que complicaron su vida? Por ejemplo, en Guarmacuyay, la confianza de ser correspondido en el amor de Ernesto hacia Justina. O sea, Ernesto era un niño que se había enamorado de Justina, ¿no? Y Ernesto estaba confiado que iba a ser correspondido su amor que sentía por Justina, pero no fue así. Entonces, ¿cuál es el valor? Es la confianza, el amor. Pero, ¿qué le complicó a, qué le complicó a Ernesto? Que fue rechazado, que no fue correspondido, ¿no? Entonces, otro valor que encontramos en la inocencia de Ernesto, también era un niño inocente, ¿no? Por inocente, por confiado, al encontrar esos valores, también le generaron, le complicaron su vida, ¿no? Un poquito de sufrimiento, le ocasionaron dolor. En el torito de la piel brillante, por ejemplo, ¿no? ¿Qué le complicó la vida al hombre? Por ejemplo, ¿cuál es el valor que encontramos en el torito de la piel brillante que le complicó su vida? Un valor positivo, la confianza. La confianza es un valor positivo, perfecto, pero esa confianza le generó dolor al hombre, ¿no? Entonces, pues la confianza del hombre al esperar su retorno del torito a su casa sin problemas, ¿no? Otro, la inocencia del torito. La inocencia del torito de la piel brillante. ¿Por qué? Porque se fue a tomar agua, se quedó jugando entre las hierbas y se acercó a una laguna, como todo un niño, un torito inocente. Entonces su inocencia, por no seguir a su amo, de repente a su casa, encontró con el toro y al final encontró la muerte, ¿no? Ahora, en el niño junto al cielo, ¿no? Nos dice ¿cuál es el valor que le trajo problemas, le complicó la vida a Esteban y pudo haber aprendido de esa acción? Fue también la confianza de Esteban hacia Pedro para generar un negocio sin conocerlo, ¿no? Otro valor, la inocencia de Esteban. Mira, maestra, con 2 palabras, con 2 valores nada más, la confianza, aquí la confianza, 2 valores que podemos relacionar de qué manera se dan en los textos. Otro viene a ser la inocencia y la inocencia.
Maestra Nélida, ¿estamos observando? Sí, profesora. ¿Qué le parece estas preguntas inferenciales? Muy importante, profesora, porque el niño también va a saber hablar, ¿no? Comparar también, profesora. Y se va a Claro, expresar él solo. claro, ¿no? Haciendo sus comparaciones desde su Comparación. punto de vista, Claro, ¿no? Y claro. para eso no necesitamos, pues, es cómo, ¿no? Simplemente es la creatividad del cómo nosotros podemos trabajar, ¿no? Y con textitos que ellos conocen de su edad, ¿no? Entonces, aquí tenemos, pues, el ejemplito. Entonces, estamos trabajándolo, el espiral lector, con los relacionados con los niveles de comprensión lectora y de acuerdo a los 3 momentos, ¿no? Antes, durante y después de la lectura. Claro, Es profesora. muy interesante esta Sí, estrategia. profesora, muy importante, profesora. Sé que va a tener. Luego vamos a pasar al nivel de la interpretación. En el nivel de la interpretación tenemos acá la supertranstextualidad de los textos. ¿Ve? La supertranstextualidad de los textos. Aquí tenemos, ¿te acuerdas que hemos visto esto? La paratextualidad, la intertextualidad, la metatextualidad y la Sí, architextualidad y la hipertextualidad. sí, profesora. Hemos visto, aquí está, ve, Sí, profesora. esto de acá, la transtextualidad. Mira, por eso te dije, no, la transtextualidad se trabaja trabajando estos elementos. Claro. Ahora, Claro, profesora. ¿de qué manera está trabajado acá? Tan solo con una pregunta y con los 3 textos, maestra. Pregunta guía, categorías, paratextualidad. Pregunta guía, ¿cuál es el título de los cuentos? Eso trabaja la paratextualidad. ¿Qué dice la paratextualidad? Dice, ve, presencia de un texto dentro de otro. Listo, listo, acá tenemos. ¿Cuál es el título de los cuentos? Guarmacuyay, Torito de la piel brillante, El niño junto al cielo. ¿Ve? ¿Podemos formular otras preguntas? Sí, pero para referencia les estoy dejando solamente uno. La intertextualidad. Con la intertextualidad vamos a relacionar los temas. ¿Cuál es el tema de los cuentos? Amor frustrado de Ernesto, texto 2, la curiosidad y el desafío que se le presentó al torito al escapar de su casa. Y texto 3, del niño junto al cielo. ¿Cuál es el tema? No debemos aprovecharnos de la inocencia de las personas, pero también hay que desconfiar de las personas que recién conocemos. ¿Ves? Entonces, solamente con una pregunta, yo trabajo la intertextualidad, trabajo la paratextualidad y estoy trabajando la supertranstextualidad. Qué interesante. Ahora, la metatextualidad. La meta tiene que pensar más allá de lo que ha leído. ¿Cuál es tu opinión sobre los cuentos? A ver, ¿yo qué voy a opinar sobre Guarmacuyay? Por Guarmacuyay yo opino que es respeto y amor a los animales y mujeres. Esa es mi opinión, porque hay maltrato a las mujeres y hay maltrato a los animales. Es mi opinión de mí como lectora. ¿Estamos de acuerdo o no, profesora? Profesora. Claro, ¿no? Ahora de repente usted tiene otra opinión, escribe la opinión, Claro. ¿no? Ahora, en el texto 2, con el torito de la piel brillante, ¿cuál es mi opinión? El amor del torito a sus amos. Qué amor tan grande para que él muere Por ellos. por ellos, Sí, profesora. ¿no? Entonces, es mi opinión. Texto 3, la inocencia y la imaginación de un niño que se pierde al llegar a la ciudad grande. Esa es mi opinión. La inocencia y la imaginación, porque él se imaginaba los edificios grandes, decía cabezas grandes, la inocencia y la imaginación, la ciudad de cabezas grandes, decía, Claro. ¿ve? Entonces, esa es mi opinión. Entonces, los niños también van a tener opinión, los alumnos también van a tener opinión para trabajar la metatextualidad. Claro. Ahora, la architextualidad.
Dice acá, ¿cuál es el tipo de texto, género y formato textual de los cuentos? Por ejemplo, la architextualidad que trabaja. Mira, maestra, la architextualidad trabaja la relación de un texto con las diversas clases a las que pertenece. Entonces, yo tengo que buscar el tipo de preguntas para trabajar la architextualidad y relacionar la pregunta que indica. Entonces, en acá, cuando yo trabajo la architextualidad, digo, ¿no? ¿Cuál es el tipo de texto, género y formato textual de los cuentos? Ambos, mira, ¿en qué se relaciona? Texto narrativo, texto 1, texto narrativo, el torito, texto narrativo, el niño junto al cielo. Género textual, cuento, género textual, cuento, género textual, cuento. Formato textual continuo, formato textual continuo, formato textual continuo. ¿No? Eso yo estoy trabajando en la architextualidad, o sea, el concepto de architextualidad lo estoy buscando, voy a relacionar una pregunta, ¿no? Tengo que buscar la pregunta para trabajar la architextualidad. Entonces, como referencia, estoy dejando esto. ¿Ven? Ahí podemos trabajar incluso la estructura del texto también. Acá podemos trabajar la estructura del texto, ¿no? Aquí podemos trabajar la estructura del texto. Mira, entonces, cuando nosotros demostramos cómo, mira, y estos trabajitos, maestra, cuando hablamos de la paratextualidad y trabajar con 3 textos, pues súper. O sea que el alumno ha llegado a un nivel alto de codificar y decodificar la información del texto. ¿Ve? Ahora vamos a trabajar la hipertextualidad. ¿Y qué trabaja la hipertextualidad? Trabaja, maestra, la hipertextualidad tiene 2 aspectos, hipertexto, el hipotexto. ¿Cuál es el hipertexto? Son enlaces de información de textos. El hipotexto, fuente principal. Entonces, como trabajamos el hipertexto y el hipotexto, se está trabajando y trabajamos con una pregunta que es la hipertextualidad. Con una pregunta, ¿qué relación presentan los cuentos? ¿Qué relación presentan los cuentos? Entonces, en Guarmacuyay presenta injusticia hacia la inocencia de las personas y animales. Ahora, ¿cuál es la relación? La injusticia hacia la inocencia de las personas y animales. Su personaje principal es un niño de 10 años, acá. Miren, ¿qué se relaciona, maestra? Es un valor y vamos a hablar de personaje. Personaje principal. Cuando hablamos de personaje principal, dice, ¿ve? ¿En qué se relacionan los 3 textos? Que el personaje es un niño. Acá, personaje principal es un niño de 10 años. El cuento presenta injusticia. Ahora, relación. Ahora, acá en el torito de la piel brillante, también, el cuento presenta injusticia hacia la inocencia de las personas y animales. ¿Se relaciona o no, maestra? Sí, profesora, tiene una relación. Claro, ¿eh? Entonces, para trabajar, no necesariamente, no necesitamos preguntas así grandes, sino que el estudiante va a decir, oye, mira, en el texto 1 presenta maltrato animal, en el otro. Ahora, en el niño junto al cielo, presenta injusticia también hacia la inocencia de las personas. Acá no hay animales, pero a las personas. Sí, profesora. ¿Ve? La injusticia. Esta es la relación. Ahora, en su personaje principal del torito, su personaje principal es un torito pequeño que representa a un niño, ¿verdad? Sí, profesor. Entonces, un niño, el torito representa a un niño, personaje principal.
Y acá personaje principal es un niño de 9 años también. ¿Ve? Entonces ahí se relaciona el texto, los cuentos. Claro, profesora. Qué interesante, ¿no? Muy importante, profesora. También con los niños que así en el campo, ellos, su ilusión es irse a Lima, ¿no? Cuando están Imagínate. grandes. Entonces se Entonces, puede hacer la comparación para que ellos tal vez toman conciencia, porque por veces ellos van a Lima y no hay dónde quedarse o están ahí, los se ponen a vender y por veces dejan de estudiar también. a veces los padres son los que toman mala decisión, pues, Así es, profesor. creyendo que Lima está la mejor vida, ¿no? La mejor vida estamos acá Claro. en la sierra, Sí, profesora, al lado porque de ellos nuestro tienen su país. campo, ¿no? Su chacrita y ahí pueden sembrar. Yo por veces les digo, sí, ustedes pueden hacer su chacrita ahí, un pedazo que les dé a su papá y ya hacen sus verduritas, todo. Ahí nomás ya cosechas y metes a la olla para que coman fresquito, les digo. Así Ya, de esto. ¿no? Entonces, de esta manera se trabaja la intertextualización. Entonces, la siguiente clase vamos a trabajarlo al nivel valoración. Aquí ya, o transtextualidad de los textos. Aquí, mira, trabajamos la super, realizando preguntas con estos, estamos trabajando la super, o sea, el nivel más alto de los alumnos. Y aquí vamos a trabajar la transtextualidad. Y luego vamos a trabajar la creación, ya mira, nos falta la trascendencia de los textos. ¿Qué opina, profesora Nélida? Qué interesante, ¿verdad? Y profesora, es muy importante. Vamos, se tiene que volcar en los niños para que puedan ¿Con aprender qué también grado está desde pequeño. maestra? Yo tengo el quinto y sexto, o sea, Mm, trabajo en una escuela unitaria. ya, mira, puedes llevar esto, la Sí, fichita, cambiarles las preguntas, los textitos nomás, los nombres. sí, profesora, Tienen su muchas gracias. librito, ahí tienen, ya tienes el formato, porque quinto y sexto ya está con un nivel avanzado. Sí, ¿No? profesora. Ni siquiera esto lo trabajamos en el colegio ni en las Así es, sí, universidades. profesor. Entonces nosotros tenemos que enseñar al estudiante esto. Sí, profesora. Muy importante el tema, profesora. Muchas gracias por volcar su conocimiento en nosotros, profesora. Muchas Claro, gracias. ¿cómo se llama? Compartir la información. He observado la sala, encontramos al profesor Jesús Molleguara y también a la profesora Janet. Buenos días, profesor Jesús. Aló, profesor Jesús. Sí, buenos días, maestro. Buenos días, profesor. ¿Pudo observar el texto? Sí, estuve aparte viéndolo, los tres textos, pero a mí me gustaría que un poquito nos remarque, por ejemplo, el tema este de la intra, extra, luego me dijo pretexto o subtexto, nos remarque un cuadrito, no sé, sería un poquito más interesante como para poder nosotros mismos captar esa diferencia, ¿no? En la forma de cómo se presenta este tipo de textos. Bien, profesor. Para responderle, profesora Nélida, observa la pantalla. Sí, se observa, profesora. Estos son secuencias de lo que ya hemos venido, estamos en la sesión número 12. En la sesión número 12, profesor Jesús. Y entonces, nosotros estamos trabajando esto de acá. Nosotros hemos trabajado los niveles de comprensión lectora según el enfoque PISA. Y eso está en la sesión número 4. Y me parece que en el sistema ya tienen ustedes, ahí están las clases. Entonces, para poder ya trabajar, porque ya estamos acá en la super transtextualidad, o sea, ya estamos aquí donde esté el cursor, ¿no? Aquí estamos trabajando, ya hemos venido trabajando la literalidad, todo, pero en este ejemplo que les estoy enseñando, les estoy compartiendo del cuento en la ficha de trabajo,
ahí estamos, se ha integrado todos los niveles, pero ahora usted para que pueda poder empoderarse un poquito más, tendría que y comprender, porque no es pues de una clase que recién ingreso un poquito aparece nuevo, es repasarlo, descargarlo o socializar con las clases ya que están archivadas en el sistema para que podamos comprenderlo un poquito mejor, ¿no? Entonces, eso yo le sugiero y vamos a seguir trabajando la siguiente semana, que viene a ser ya la valoración, la transtextualidad, ¿no? Por semana estamos trabajando un nivel y con sus acciones y con ejemplo. Eso sería mi sugerencia, profesor Jesús. Entonces, ya, muy bien, gracias. ¿ven? Entonces, cuando nosotros queremos trabajar una ficha de comprensión lectora, acá yo les dejo, por ejemplo, la referencia, el ejemplo, profesor, y también está la profesora Janet. Nosotros podemos seleccionar los textos, pero y de acuerdo con nuestros grados, niños, y de ahí trabajar, pues, ¿no? Y aquí está un ejemplo para que nos podemos guiarnos de qué manera se trabaja, pues, aquí está el nivel literal que trabaja la textualidad, pero como realmente estamos trabajando 3 textos, inmediatamente se está trabajando la intratextualidad y también la intertextualidad, porque estamos interrelacionando con otro texto de otro autor, ¿no? Y algunas preguntas guías tenemos aquí, qué es lo que se puede trabajar. Y durante la lectura son acciones que nosotros tenemos que orientar al estudiante que lo pongan en práctica y se están empoderándose de la información del texto. ¿Para qué? Para poder trabajar después de la lectura, análisis de fondo y contenido del texto y los otros niveles. Es por eso que acá lo hemos trabajado, lo he resaltado, con ejemplos precisos y claros que de repente sería motivo de, también como dice, hay un lema que ya le enseñé a profesora Nélida, imitar, igualar y superar, ¿no? Guiarnos a este modelito y crear de repente nuestras preguntas en función a ello y haciendo el trabajo también aprendemos bastante, ¿no? Entonces, eso sería la sugerencia para el profesor Jesús y también para la profesora Janet que está en sala. Y acá estamos, hoy día la clase del día era para trabajar la super transtextualidad de los textos. Estamos con el texto 1, el texto 2 y el texto 3 y estamos relacionando y como vuelvo a decir, para trabajar la super transtextualidad se trabaja la paratextualidad, la intertextualidad, la metatextualidad, la architextualidad y la hipertextualidad. ¿Y cómo aterrizo? Formulando preguntas y los estoy demostrando. Y aquí la relación que se puede encontrar en los textos. Eso sería de repente como sugerencia a los colegas que recién están integrándose a clase. Profesora Janet, buenos días. Sí, maestra, buenos días. Colegas, buenos días. Tengan ustedes. Muy bien, bienvenida a clase, maestra. Bienvenida. Sí, muchas gracias, maestra. Es la primera vez que ingreso a clases, ¿no? Y me parece interesante lo que ha dado a conocer usted. De aquí para adelante no me pierdo ninguna clase, maestra. Sí, mira, nosotros ya nos encontramos en la clase número 12, ¿no? Entonces, he venido desde cero, en otras palabras, trabajando lo que son las estrategias de comprensión lectora. Y también le sugiero que debe estar en sistema las sesiones, los PPTs y la práctica. Y claro, para que pueda socializar y de tal manera alguna dificultad de repente que tuviera, me lo puede pedir en la siguiente clase, profesora, no comprendo o cuál realmente le parece de repente dificultoso, yo le puedo ayudar a aclarar, porque eso es la función, el propósito de estas sesiones, fortalecer las, ¿no?, habilidades en comprensión lectoras a los maestros. ¿Para qué? Para poder llevar a nuestra práctica pedagógica. Eso. Sí, maestra, gracias. Voy a revisar las sesiones anteriores. Muchas gracias. Muy bien, maestra. Y que yo le pregunto, a ver a usted, maestra Janet, ¿qué le pareció esta clase del día de hoy? Su opinión, por favor.
Bueno, a mí me parece muy interesante, maestra, ya que yo, bueno, yo soy docente de educación secundaria, ¿no? Trabajo en zona rural. Y interesante, es una forma, yo creo que más rápida para poder enseñar a nuestros estudiantes y que ellos identifiquen, ¿no? O puedan responder preguntas, en este caso de la S que ya se viene. ¿No? Claro, en el nivel secundaria ya pues hay ese nivel ya de comprensión, solamente es guiarle, llevarle al estudiante, ¿no? Y decirle, vamos a trabajar estas estrategias, ¿no? Y otra estrategia también que de repente les estoy, no sé si estamos leyendo las obras de Olimpiadas Literarias, ¿no? No sé. Entonces, también otra estrategia es formular preguntas. Enseñar a los estudiantes a formular preguntas del nivel literal, nivel inferencial y nivel crítico. Ese es un nivel, pero bien alto, donde los estudiantes aprenden y así comprendan. Siquiera una o dos preguntas. De esa forma también los estudiantes pueden afianzar. Esa estrategia también lo vamos a trabajar más adelante, ¿no? Entonces, esperemos que esta sesión del día de hoy haya sido significativo para cada uno de los presentes. Profesora Nelly, su opinión al respecto. Muchas gracias, profesora, para decirles muy interesante el tema, profesora. Y gracias, profesora. Bien, entonces aquí ya lo tienen toda la práctica inmediatamente después de que finalizada la clase. Esto se va a mandar al WhatsApp de la institución y ustedes pueden descargarlo de ahí también y de repente leerlo un poquito más adelante, leerlo y ya pues y socializar también, ¿no? Eso sería con respecto a la clase del día de hoy, estimados colegas, esperando pues Dios mediante reencontrarnos la próxima semana para poder continuar con las sesiones de comprensión lectora. Sí, profesora, muchas gracias. Que Dios lo bendiga y la No se cuide, la profesora. pierdan, no se la pierdan, por favor, no asistan a esta hora, solamente estratégicamente se les está dando una hora y es por eso didácticamente lo traigo yo para una hora, preparo el material para que también vayamos de paso a paso, no en, como se dice, no en cantidad, porque lo que tenemos que hacer es demostrar al estudiante, a los docentes, con ejemplos para guiarse y poner en práctica lo que realmente nosotros estamos para que nuestros estudiantes aprendan, ¿no? Esto es un camino largo, esperemos desearles éxitos a cada uno de ustedes, maestros, porque nuestra labor es muy, muy sacrificada, pero también digno y honrado para poder lograr aprendizajes significativos en nuestros estudiantes. Más bien, no quiero salir de los minutos programados, estaremos reencontrándonos la semana que viene, el sábado, para tratarlas. Faltan 2 niveles y vamos a trabajar con los ejemplos dados y también un poquito de marco teórico para que puedan conocer. Palabras de despedidas, por favor, profesora Nelida, profesor Jesús y profesora Janet.